No se espanten, pero hoy vamos a ver todo Filipenses. Como no está el pastor, vamos a hacer lo que queramos. Vamos a ver el libro de Filipenses en una forma general, los versículos claves. No vamos a tener un estudio de Filipenses, yo no me atrevería a darlo, la verdad, para eso está el pastor. Él puede dar todos los datos de esta carta de Pablo, cómo se escribió a la iglesia de Filipo, en qué año y todo eso, y se llevaría muchísimo tiempo, ¿verdad? Pero esta vez nada más vamos a ver en forma general lo más importante, y no es lo más importante, son muchas enseñanzas que vienen en Filipenses. Es una carta que a mí me gusta mucho, yo la leo y la leo y la leo y la leo y siempre estoy leyendo Filipenses, siempre estoy leyendo los 4 evangelios, es algo que a mí me gusta mucho y que es vida para mí estarlo leyendo. Entonces vamos a ver cuántas enseñanzas podemos encontrar así, lo que muchas veces también conocemos y hemos leído, y versículos que nos sabemos hasta de memoria. En forma general, para que vean qué sencillo es dedicar un tiempo a la palabra, aunque nadie nos las explique, ¿verdad? Sino que nosotros podemos recibir de parte de Dios lo que Él nos quiere decir a nuestras vidas. Entonces, esta carta fue escrita por el apóstol Pablo y estaba él en prisión. Quisiera que fuéramos al verso 1. Voy a leerles 3, 4, 5, 6. Y también les puedo decir, si quieren subrayar algunos de los versículos que vamos a leer, está bien. Doy gracias a mi Dios, dice el verso 3, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué podemos ver en esta primera parte de Filipenses? Que el apóstol Pablo está en prisión, pero no está ni deprimido, ni enojado, ni desanimado, ni desalentado. ¿Qué podemos ver en estos versículos que están al principio? Que la actitud y el carácter del apóstol Pablo, a pesar de estar en prisión, no es de queja. Aunque está en problemas, aunque pudiera estar hasta avergonzado, como yo, el apóstol Pablo, estoy en prisión, ¿verdad? Si Dios me puede sacar de aquí, ¿por qué no me saca, verdad? Entonces, la actitud de él nos enseña. Primero, no se queja de su condición. Él dice que está en oración. Está orando, dice, o rogando con gozo por todos vosotros, por todos ustedes. Está en prueba, en tribulación, pero está con gozo. Es una cosa que podemos, una enseñanza que podemos tomar, es algo que podemos ver que el Señor quiere para nosotros. Está en acción de gracias también. Dice que rogando por vosotros, dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Me acuerdo doy gracias a mi Dios, siempre me acuerdo de vosotros. Está en acción de gracias. En Tesalonicenses dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar y dar gracias en todo. Y es una enseñanza que él la tiene personal, por eso la puede enseñar y por eso la puede explicar, que él está dando gracias, orando y está gozoso en todo momento. Los primeros versículos pues de esto nos hablan y nos habla de fe. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto es fe. Tenemos que tener fe, que el Señor sigue haciendo la obra en nuestras vidas, que la está perfeccionando. Y no importa cuánto tiempo tarde o tardemos nosotros en reconocer y en que se perfeccione la obra en nosotros. No lo sabemos todo. No terminamos de conocer a Dios, eso es cierto y seguro. Yo tengo, desde que me acuerdo, escuchando la palabra de Dios, desde que me acuerdo voy a la iglesia y ahora puedo decir, entre más conozco y entre más sé, no sé nada, como dice la frase, yo solo sé que no sé nada, así estoy yo.
De verdad, hermanos, parece mentira. Porque por eso dice la palabra que su palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Yo he vivido varias etapas en mi vida. Desde que era una niña iba a la escuela dominical con mis amigos y nos enseñaban las historias de la Biblia. Después fui adolescente, después fui joven, adulta. He pasado por varias etapas y en todas etapas Dios ha estado perfeccionando la obra en mí. He visto muchas cosas. He visto muchos pastores, muchos evangelistas, he visto avivamientos, he visto manifestaciones del Espíritu Santo, he visto que hermanos van, hermanos vienen, he visto muchísimas cosas que si les contara, nos tardábamos mucho, buenas y malas, tristes, a veces desagradables. He visto muchas cosas y Dios sigue perfeccionando la obra en mí. No lo sé todo, no ha terminado, me sigue enseñando, me sigue mostrando, me sigue redarguyendo, me sigue limpiando, me sigue perfeccionando. Es fe que el Señor va a seguir haciendo la obra todo el tiempo y que a veces vienen las pruebas y entonces es cuando Dios nos perfecciona y que a veces vienen las consecuencias a nuestras malas decisiones o vienen las consecuencias al pecado y entonces en esos problemas también Dios nos perfecciona. ¿Por qué? Pues nos perfecciona porque entonces corremos a Él, corremos a la palabra y entonces entendemos y vemos en la palabra que Él nos está perfeccionando y vemos que entonces Él nos está confrontando. ¿Se acuerdan que la palabra dice que la palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos? Nos confronta el Señor en esta situación si venimos a Él. Si venimos a Él, el Señor nos va a perfeccionar. Esa es nuestra fe. Eso es el anhelo que tenemos de seguir perfeccionándonos hasta llegar a la meta. Yo les puedo decir que si el Señor me sigue perfeccionando, pues yo estoy agradecida, lejos de retirarme, lejos de cuando tenemos un problema y nos alejamos de Dios, lejos de cuando tenemos una prueba y nos alejamos de Dios, o lejos de hacer otra cosa. A lo contrario, lo que dice la Escritura, el Señor me sigue perfeccionando. Yo me siento diferente ahora como desde hace unos meses. Desde hace unos meses para acá me siento diferente. Escuchamos la predicación de un hermano y Daniel les ha comentado una cosa. El hermano nos paró y nos dijo, vamos a hacer algo simbólico, profético con nuestro cuerpo. Y se acuerdan, no sé, en una predicación que él dijo que una señora corría hacia adelante, hacia el altar y se regresaba. Y volvía a correr y se regresaba. Y muchos hacían otras cosas, pero como ella corría mucho y el pastor le preguntó, ¿por qué estuviste corriendo cuando nosotros tuvimos que hacer algo profético? Ella le dijo, porque por todos los hijos que tengo que no han venido al Señor, yo desde la puerta he corrido creyendo en que Dios los va a traer aquí. Y las veces que creyó fueron los números de hijos que no creían en el Señor y el pastor nos decía, ahora sus hijos creen, están en la iglesia y sirven a Dios. Entonces el acto profético que ella hizo, Dios lo respaldó. Y entonces nos puso a nosotros, decía, pues ¿qué van a hacer ustedes? Con su boca, con sus manos, con sus pies, así como levantamos nuestras manos o hacemos alguna cosa con nuestro cuerpo, pues ustedes lo pueden hacer aquí como un acto profético, simbólicamente algo espiritual. Y entonces yo levanté la mano y mi intención de levantar la mano y de tenerla levantada con el puño cerrado era que yo iba a estar de pie, no iba a estar sentada ni iba a estar dormida, yo iba a estar de pie en las cosas del Señor, luchando, peleando, alerta, sensible, con los sentidos puestos en la batalla, en las cosas espirituales, y que yo era como un soldado que va a la guerra, pero que va siguiendo a su capitán, ¿verdad? Entonces yo así me sentí, yo te voy siguiendo, yo estoy de pie, no estoy acostada, no estoy tranquila, no estoy dormida en mis laureles, ¿verdad? Yo estoy de pie, desde hoy yo estoy de pie. Y yo he visto
el cambio en mi vida. Yo he visto el cambio en mi vida, yo soy diferente y no lo puedo creer, porque yo no soy de las que gritan amén, gloria a Dios, el Señor. Yo no era así, yo siempre he sido más contenida, ¿verdad? En muchas cosas. Y ahora, ahora yo grito y yo canto fuerte y alabo o hablo en lenguas, y canto en lenguas, pero es diferente como yo lo hacía desde hace años. Entonces yo creo que lo que yo hice en ese día me ha transformado, me ha estado el Señor perfeccionando. Entonces, más adelante, ¿qué otra enseñanza podemos ver? El capítulo 1 y el verso 21 de Filipenses, dice el verso 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y entonces, ¿qué podemos ver aquí? Es la filosofía del apóstol Pablo. Es la filosofía de vida del apóstol Pablo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Y de qué se trata el vivir es Cristo? Se trata de que todo lo que hacemos es para Él, todo lo que hacemos le tiene que agradar a Él, todo lo que hacemos también estamos pensando si Él lo quiere o no lo quiere. El vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque nosotros a veces creemos que todo está dado por hecho. Salimos a trabajar, nos regresamos, comemos, vamos aquí, vamos allá, llevamos a los niños al dentista, nos regresamos, nos acostamos y ya. Todo debe de ser así. Y se nos olvida a veces que Dios es el que nos da todo, que Dios es el que nos provee de todo. Y tenemos que estar conscientes que estamos viviendo bajo la misericordia y bajo la gracia de Dios. Y el apóstol Pablo, esta era precisamente la filosofía de vida que él tenía. Que él si vivía pensando en que el Señor estaba presente en su vida todo el tiempo. Y que si moría, pues que estaba todavía mucho mejor. ¿Qué podemos ver también en otra parte de la Biblia? Vamos al capítulo 2 y vamos a leer, esta es una parte de la palabra que a mí me llena de gozo y yo la repito y la repito y la repito. Se las voy a leer, dice, desde el verso 5, el capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén, amén. Esta parte es nuestro credo. Esta parte es nuestra fe. Esta parte es en lo que creemos. Que el Señor Jesucristo, siendo en forma de Dios, no se aferró a ser igual a Dios. Se despojó de sí mismo, vino aquí a tomar forma de hombre, a humillarse, a morir y después resucitar, vencer y fue exaltado. Y toda rodilla se dobla en los cielos, en la tierra y abajo de la tierra. Eso es lo que debemos de dar gloria a Dios y glorificar todos los días. Señor, mis rodillas solo se van a doblar ante ti. Necesitamos estar conscientes de todo eso. Esto es en lo que creemos, que el Señor Jesucristo vino a nuestras vidas, que dio su sangre, que dio su vida por nosotros y que ahora es digno de alabanza, de gloria y de que nosotros nos arrodillemos delante de Él. Esta es otra enseñanza del apóstol Pablo. Imagínense que un día les dijeran, te vas a hacer hormiga y vas a vivir en un hormiguero y vas a cargar como las hormigas y vas a ser una hormiga y te va a venir un señor un día y ver, hay una hormiga y te va a aplastar.
y te vas a morir. O sea, qué horror. O sea, ¿cómo voy a vivir como una hormiga? O sea, el Señor no se aferró. O sea, no entendemos a veces lo grande que es el Señor, lo grande que es Dios. Y Él no se aferró a eso y vino a vivir contenido en un cuerpo humano, con todo lo que tiene que ver. Y un día lo mataron, pero venció. O sea, a veces como que no podemos entender eso tan grande que el Señor nos muestra en su palabra y lo que Dios hizo. Vamos a ver. Aquí seguimos en el capítulo 2, otra enseñanza que dice el verso 12 y 13. Bueno, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces dice que nos tenemos que ocupar en nuestra salvación con temor y con temblor. ¿En qué tenemos que ocuparnos? En orar, en leer la palabra, en ayunar, en venir a la iglesia, en dar. ¿Qué conlleva la vida cristiana? Obedecer a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. En eso nos tenemos que ocupar. En algo más difícil, en perdonar, en humillarnos, en que muera nuestro yo, en que se vaya nuestro orgullo, en que tengamos que ser sensibles al Señor y hagamos lo que nos dice. A veces es difícil, pero estamos ocupándonos de nuestra salvación con temor y temblor. No podemos hacer algo que al Señor no le agrada o que está mal. No podemos pecar, porque tenemos que tener temor y temblor, porque tenemos que guardar y cuidar nuestra salvación. No puede para mí ser tan fácil pecar, porque entonces no me estoy ocupando de mi salvación. Ni tengo temor, ni tengo temblor. Hago lo que quiero y entonces no me estoy ocupando de la salvación. Eso es lo que tenemos que hacer, porque dice aquí que Dios produce el querer como el hacer. A veces nosotros queremos orar y por una o por otra cosa ya no oramos. Dios pone en nosotros el querer. Y cuando hacemos eso, Dios nos da la fortaleza para hacerlo. Dios pone en nosotros el querer de ayunar. Y Dios nos da la fortaleza para hacer. Y si Dios nos pone el querer y nos pone también el hacer, entonces podemos hacer lo que dice la palabra, por su buena voluntad. Dios pone el querer, hablarle a nuestro vecino, o hablarle a la persona que está en nuestro trabajo, o Dios pone el dar, o Dios pone hacer, y a veces queda nada más en el querer y no le pedimos: Señor, ayúdame para hacerlo. Nada más se queda en intención. Pero el Señor pone las dos cosas, las podemos hacer. Si Dios nos dice hacemos esto y lo hacemos, y Dios hace las dos cosas en nosotros. Es una enseñanza que también el apóstol Pablo nos muestra en el libro de Filipenses. Hay muchísimas cosas, de verdad tendríamos que subrayar todos los versículos, de verdad son muchas cosas, pero como no es un estudio, es nada más ver las enseñanzas que el apóstol Pablo nos está dando. Vamos al capítulo 3 y vamos a ver el verso 8. Dice así: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El apóstol Pablo era humilde. No quisiera tardarme en decirles por qué tenía mucho de qué presumir o por qué tenía una posición social, económica y de autoridad religiosa el apóstol Pablo. Pero él lo que decía es humildemente que todas las cosas las estimaba como pérdida por amor al Señor y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, no me importa nada. Yo dejo todo a un lado porque quiero seguir el camino del Señor y quiero ganar a Cristo. Entonces a veces nosotros necesitamos tener muy claro la humildad que debemos de tener, que todo lo que somos, lo somos por Él.
Todo lo que sabemos, lo sabemos por Él. Todo lo que obtenemos, lo obtenemos por Él. En el verso 13 del mismo capítulo 3 dice así: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, sigue diciendo. Entonces, ¿qué nos está hablando también? De que tenemos que olvidar todo lo que para nosotros valía, todo lo que éramos, y tenemos que proseguir a la meta, hacia adelante, extendiéndonos a lo que está adelante, porque está mucho mejor lo que está adelante que lo que vivimos atrás. Son versos claves de lo que nos está hablando Pablo en Filipenses. Nos tenemos que extender, tenemos que soltar amarras, tenemos que soltar cadenas, ataduras, y tenemos que extendernos adelante para poder seguir a Cristo y para poder seguir convencidos con convicción. Eso es lo que el apóstol Pablo decía. Vamos a ver otro versículo en el verso 3, en el capítulo 3, y es el verso 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esto es la clave, hermanos. Si esto nos queda claro, ya llevamos de ganancia todo. Si estamos conscientes que nuestra ciudadanía no está aquí y que está en el cielo, nuestra conducta, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar es lo que nos va a distinguir y es lo que nos va a llevar por la vida. No participamos en nada de lo que sea de Día de Muertos. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía no es de aquí, porque no pertenecemos a este mundo. No hacemos nada de lo que el mundo cree que está bien, porque nosotros estamos aquí de paso nada más. Estamos de paso, no somos ciudadanos aquí, aquí vivimos. Aquí tenemos alegrías, aquí tenemos satisfacciones, aquí tenemos nuestra familia, aquí disfrutamos muchas cosas, aquí también lloramos, reímos, aquí tenemos pruebas, tribulaciones y tristezas, pero no somos ciudadanos de aquí. Si entendemos eso, que estamos nada más de paso, que es un ratito nada más, entonces no nos aferramos a nada de lo que está aquí. Y quiero decirles que a nada ni a nadie. Porque a veces hay familias tan unidas, han visto esas familias que van a todos lados juntos aquí y van allá y lo más bonito para estas personas es la Navidad o el cumpleaños o vámonos de vacaciones o vamos a comer todos los domingos y la familia o nuestros hijos se vuelven lo más importante. Y es nada más parte de nuestra vida aquí. No es toda nuestra vida. Y después, ¿te quieres morir? No, pues como me voy a querer morir si aquí estoy bien a gusto, quiero a mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis hijos y todo, y vamos y llevamos, y la playa, y las vacaciones, y los regalos, y el intercambio, y todo eso. O sea, ¿por qué nos vamos a querer morir? ¿Por qué nos vamos a querer ir a vivir a otro lugar si estamos muy bien aquí? Pero tenemos que entender que nuestra ciudadanía no es de aquí. Vamos a pasar al capítulo 4. Ya vamos terminando, ¿verdad que les dije que íbamos a ver todo Filipenses? Entonces no se preocupen, ya vamos a terminar. En el capítulo 4 vamos a leer el verso 6, 7 y el 8 también. Dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Por nada estemos afanosos o afanados, y en oración mostremos todas nuestras peticiones al Señor. La falta de oración produce ansiedad, inseguridad,
sobre todo si estamos orando y la respuesta tarda, y estamos orando y la respuesta no es la que queremos. O sea, vamos, pedimos a pastor, ore por mí, o luego yo oro por mis cosas, pero si no estamos constantemente orando y orando y orando y poniendo todo en las manos de Dios, ese afán no se va a quitar. El afán va a seguir y nosotros nos vamos a desesperar. Y va a venir la ansiedad, la inseguridad, va a venir la incredulidad, va a venir los pensamientos de que pues no, ¿qué voy a hacer? Si Dios no me contesta, entonces yo voy a hacer algo por mi cuenta y todo eso. Pero dice que no estemos afanados, que pongamos todas nuestras peticiones en oración y ruego. A veces al Señor no le rogamos, a veces nada más le exigimos y le pedimos y dame y por favor esto y esto, pero tenemos que rogarle. Porque Él es nuestro Dios, tenemos que rogarle y darle gracias, Señor, y gracias por escuchar mi oración y por la contestación, si va a tardar o no va a tardar, y si va a ser la que yo quería, gracias, Señor. Entonces viene la paz que sobrepasa todo entendimiento, que no importa que seguimos en la tribulación o en la prueba, pero viene esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso dice que pensemos en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre. O sea, que nuestros pensamientos se llenen de la paz que Dios nos da y que sobrepasa todo entendimiento. Porque si no estamos orando y nuestros pensamientos no se transforman, entonces nosotros no vamos a tener paz. Eso es de lo que se trata. Si estamos pensando en que va a ir mal y esto va a ir más mal y qué nos va a pasar y esto qué nos va a pasar y lo otro, pues nos deprimimos. Por eso la gente se cansa de orar porque no ve la respuesta rápida y entra en depresión, hay incredulidad, viene la falta de fe, viene la desesperanza, viene el desánimo. Pero si estamos orando y entregándole eso al Señor, pues se nos quita el afán. Y Señor, te damos la carga, te damos este problema. Y yo no me afano nada por esto, porque yo vi una vez una película que decía que estaba un preso que iban a intercambiar hace mucho, que la Unión Soviética, y era todavía la cortina de hierro. Entonces iban a intercambiar espías rusos y espías americanos. Y entonces un americano le pregunta al espía ruso, que ya estaban ahí en la línea, ya para intercambiarlos, porque todo se hace de noche, todos esos intercambios secretos. Y entonces estaban para intercambiar los espías. Entonces cuando el americano le pregunta, ¿y no estás preocupado porque te podemos entregar y allá te pueden matar? Porque no van a creer que tú no nos dijiste nada, van a pensar, sí, soltó toda la sopa y entonces dijo todos los secretos de nosotros y pues lo vamos a matar, ¿verdad? Y le pregunta, dice, ¿y no estás preocupado? Y entonces el espía le contesta, ¿y serviría de algo? O sea, de nada a veces sirve preocuparnos, no podemos evitarlo, pero si sirviera preocuparnos por algo, pues yo me preocupo todo lo que puedo, pero no sirve de nada. No tenemos que estar afanados, tenemos que dejar las cargas al Señor. Seguimos en el capítulo 4 y el verso 11. Dice así: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Bueno, y vamos a brincar al 17 que dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra obra. Aquí el apóstol Pablo les está hablando a los filipenses porque era una iglesia muy pobre, pero apoyaban mucho a Pablo. Es más, aquí habla la carta de que le mandaron una ofrenda y que siempre le han provisto y le han mandado ofrendas, a pesar de que tenían una condición muy humilde. Entonces le dice, el apóstol Pablo dice, he aprendido a contentarme en abundancia o en escasez. Y también es una enseñanza para nosotros. No es fácil no tener trabajo, no es fácil tener escasez, no es fácil no poder comprar lo que queremos, a veces ni lo necesitamos, pero lo queremos, pero no es fácil vivir en escasez. Pero aquí el apóstol les dice a los filipenses
que no es porque les diga, no, ustedes no tienen dinero, ni gasten en mí. No se preocupen, yo sé cómo es su situación. Yo ya sé vivir en abundancia y vivir en escasez. No, lo que les dice más adelante dice, no es que busque dádivas, busque fruto que abunde en vuestra cuenta. Porque quiero que sepan dar, porque es un fruto del Espíritu Santo. Y es para bendición de ustedes, por eso dice para que abunde en vuestra cuenta, porque Dios lo ve, lo toma en cuenta y nos lo regresa. Dios lo ve, lo toma en cuenta y nos prospera y nos multiplica. Dios ve al dador alegre, al dador de corazón. Entonces no es fácil desprendernos de lo que no tenemos, pero Pablo los anima a que lo hagan. Y también les dice, no se preocupen por mí, porque yo he aprendido a vivir con unos solos tenis o con un solo abrigo o con 2 pantalones o con muchísimos, pero estoy agradecido con Dios. Esa es la actitud de Pablo, pues que tenía en la prisión nada y había aprendido a vivir en la prisión, había aprendido a confiar en Dios. Es acción de gracias lo que Pablo está diciendo en toda esta carta que les da a los filipenses. Y más adelante, ya para finalizar, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, en el 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Y aquí les quiero decir que el Señor no nada más nos puede dar dinero, nos da conforme a sus riquezas, nos da paz, nos da gracia delante de la gente para poder estar en nuestro trabajo o en las situaciones que nos necesitamos. Señor, dame gracia, nos da discernimiento, nos da entendimiento, nos da humildad, nos da esperanza. No solo nos da dinero, nos da muchas cosas que nosotros necesitamos conforme a sus riquezas. Aparte de que también nos provee, multiplica y nos da muchas cosas materiales y económicas. Yo les quiero decir hoy que nos tardamos media hora en ver lo que es la carta a los filipenses y que si ustedes la leen toda la semana, son 4 capítulos, todo el contexto de los versos que yo les acabo de dar. Todos estos versos los tengo subrayados desde hace mucho. Y entonces nosotros podemos ver cómo Dios nos empieza a mostrar y a enseñar y cómo Dios empieza a cambiar nuestros pensamientos, cómo la Biblia nos está enseñando, nos redarguye y nos corrige. Porque la palabra de Dios, la misma palabra de Dios dice que la palabra no regresa vacía. No es lo mismo leer un libro de un cristiano, no es lo mismo leer un libro que escribió un pastor y que nos ayuda porque le enseñó cosas el Señor y no las quiere expresar y aprendió y creció y es un libro cristiano. Qué bueno que lo podemos leer, pero eso se queda aquí en nuestra mente, en nuestro entendimiento, y la palabra no regresa vacía porque la palabra es viva y eficaz, porque nos trae vida. Es diferente leer un libro cristiano que leer la Biblia. Es muy diferente. La Biblia se queda en nuestro corazón y en nuestro espíritu. No regresa vacía. Es para bendición de nosotros leer esto. Y si ustedes esta semana pueden leer Filipenses toda la semana, un capítulo un día, otro capítulo el otro, y subrayarlo. Dios les va a hablar diferentes cosas, pero Dios les va a dar consuelo. Por eso el Señor es nuestro pronto refugio en las tribulaciones. Es nuestro auxilio, porque corremos a Él y porque Él nos enseña, nos conforta, nos da paz, cambia nuestros pensamientos. Veníamos afanados, pero salimos después de la Biblia y de orar y de confiar en Él, salimos ya con pensamientos de paz, porque sobrepasa su paz todo entendimiento. Yo sí quiero decirles que traigan su Biblia los domingos, que traigan, que subrayen, que la lean, que la aplicación es muy buena porque la vemos
todo el día en el trabajo, en lo que sea. Nos ayuda mucho las aplicaciones en el celular de la palabra. Pero la Biblia, la podemos hojear y leer y subrayar y atesorar. Yo todavía me recuerdo la primera Biblia que me regalaron mis papás, yo estaba en la primaria. Entonces, yo quisiera invitarlos, dejar en ustedes hoy que debemos de aprender a manejar nuestra espada. Porque van a venir pruebas, tribulaciones, van a venir enfermedades y situaciones difíciles. Y no sabemos manejar la espada. Pero en Filipenses encontramos muchas cosas que como cristianos debemos de saber y podemos compartirlas y tenemos que practicarlas. Porque en otra parte dice, no hay que ser tan solo oidores, sino hacedores. Entonces, si hoy podemos proponernos que vamos a leer Filipenses esta semana, no como un estudio, porque como un estudio es muy interesante, todos los datos que nos podrían dar históricos y demás de la carta a los filipenses, sino como algo que Dios nos está dando como sus hijos, entonces va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Y yo quisiera antes de terminar orar en base a esta carta. Podemos hacer hasta eso. Vamos a orar, vamos a nosotros en lo personal. Ustedes saben qué necesidades tienen, qué poner en las manos del Señor. Y ustedes háganlo en su ámbito, en su necesidad, y yo lo voy a hacer aquí. Y vamos a tocar varias cosas de lo que pudimos ver hoy, de lo que Dios quiere para nosotros y tiene para nosotros. Vamos a ponernos de pie.